Estimadas amigas y amigos, gusto de estar con ustedes nuevamente. Voy a hacer este segundo video sobre la situación de crisis que afecta en estos momentos a nuestro país. El primero lo dediqué al tema del neoliberalismo como una de las causas de esta crisis. Y hoy día voy a hablar de la segunda causa de esta crisis, que es la mezcla de alienígenas culturales, del lumpenproletariat y del marxismo. En una tercer video o entrega voy a hablar del estado de partidos y en un cuarto video voy a hablar del gobierno de Piñera, que para mí constituyen en su conjunto las cuatro causas de esta crisis, una de las más graves que ha pasado en nuestro país en sus 209 años de historia. Una de las sorpresas que hemos tenido los chilenos con motivo de esta crisis es comprobar algo que jamás nos hubiéramos imaginado, que el Estado de Chile es incapaz de defenderse a sí mismo, que el orden público y la seguridad de las personas no lo puede garantizar el gobierno, ni tampoco las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. Esto daría para otros videos y por lo tanto no me puedo detener a analizar. Pero esto es de la más extrema gravedad. Incluso esto sí que daría lugar a una acusación constitucional por notable abandono de sus deberes de quienes tienen esta obligación. Por eso que no me voy a referir a la conexión o a la supuesta conexión con Caracas, porque el problema está acá. No puede ser posible que exista siquiera la posibilidad que lleguen unos comandos que actúen destruyendo el metro y que no exista ninguna forma de preverlo o de impedirlo cuando ya está en ejecución. En primer término, estimadas amigas y estimados amigos, quiero decir que durante el periodo anterior a 1973, los dos partidos marxistas-leninistas de Chile, el Partido Comunista y el Partido Socialista, ellos desarrollaron una acción que tenía una sola finalidad: hacer colapsar la democracia. Cada manifestación pública, cada huelga de los trabajadores, cada paro era aprovechado por ellos para hacer avanzar un peldaño más su proyecto de destrucción del sistema económico y del sistema político. Tanto es así que cuando en el año 1946 el presidente Gabriel González Videla ganó la presidencia y él por primera vez en la historia designó a 3 ministros comunistas dentro de su gobierno, estando en el gobierno, 2 años después, el año 1948, le organizaron un paro nacional indefinido mediante el cual paralizaron la producción de carbón, la producción de cobre, la producción de hierro, es decir, paralizaron todo el país. Y en esa época, la paralización de la producción de carbón era lo más grave que podía ocurrir, por cuanto los trenes se movían con el carbón, los barcos se movían con carbón, las centrales eléctricas se movían con carbón y muchas de las industrias también. Esa traición de los comunistas al presidente González Videla es y ha sido considerada como una traición del presidente González Videla a los comunistas, porque el presidente, enfrentado a este desafío insurreccional y también un desafío de carácter de derribamiento del gobierno, porque ese era el objetivo final, llegar a hacer sucumbir el gobierno del cual ellos formaban parte, presentó un proyecto de ley al Congreso mediante el cual el Parlamento, y quiero decirlo con todas sus letras, con voto de gran parte de los parlamentarios socialistas, aprobó cancelar la inscripción del Partido Comunista en el servicio electoral
y la inscripción de los militantes del Partido Comunista en el servicio electoral. Eso ha sido considerado como la traición del presidente González Videla a los comunistas, en circunstancias que fue exactamente al revés, como lo acabo de mencionar. El Partido Socialista, por su parte, que entre paréntesis estoy mencionando estos dos organismos, porque durante toda esta crisis que estamos pasando, ellos no han dicho una palabra de condena a la acción del lumpenproletariat, que lo voy a explicar más adelante en qué consiste el lumpenproletariat. El Partido Socialista, el año 1967, en su congreso de Chillán, reunido allá, acordó autodesignarse como un grupo armado de combate, porque desde ese momento se declaró por la lucha armada y por la toma mediante la revolución del poder. Es decir, notificaron en ese momento a sus adversarios políticos, que básicamente eran la Democracia Cristiana y el Partido Nacional, que quien se opusiera a ese proyecto revolucionario iba a sufrir el destino que han tenido todos los que se han opuesto al comunismo o al marxismo, era recibir un balazo. Después, el año 1979, el señor Carlos Altamirano, que fue el secretario general del Partido Socialista durante el gobierno de Allende y que empujó a Allende a ir incluso más allá del programa, pues bien, este señor, porque también los socialistas tienen derecho a abjurar del pasado, pues, estando exiliado en la República Democrática Alemana, él se trasladó a París. Entonces, en ese momento, él se declaró socialista renovado. Pero este giro copernicano no incluyó alguna disculpa al pueblo de Chile por haber empujado este señor al Partido Socialista y a la fuerza izquierda para tratar de imponer el régimen que ahora él rechazaba mediante este cambio que parecía como una especie de diletantismo o juego de salón, mientras quedaban atrás los 100 millones de muertos que había causado el comunismo en todos los continentes, sin una sola palabra sobre esos asesinatos. Y después este partido de izquierda abjuró también de los ideales que había defendido Allende, que le había significado en el fondo la muerte el día 11 de septiembre, los ideales que habían defendido los parlamentarios socialistas del año 73, el comité central del partido, y que había significado asesinatos de cientos de ellos, y entonces ellos se declararon ahora neoliberales y asumieron incluso el Ministerio de Economía con el señor Carlos Ominami para aplicar la nueva política, que era la política neoliberal. Este grupo de individuos, unos y otros, ahora han encontrado a través de estas manifestaciones populares una oportunidad de oro para, saltándose la Constitución, saltándose las leyes, saltándose las votaciones populares, poder imponer de hecho una nueva Constitución. Ese es el respeto que ellos tienen por el sistema político, por el sistema jurídico y por el sistema constitucional. Si ellos pierden una elección, como ocurrió cuando Piñera ganó con el 55%, ellos no han perdido aún, porque les queda aún la calle. Y les queda la acción del lumpenproletariat, que está en estos momentos desbordado en Chile, porque Chile en estos momentos es un país que no tiene Estado de Derecho, porque cualquiera incendia, saquea, destruye, y no hay absolutamente ninguna fuerza que se le pueda oponer. Bueno, estos movimientos
sobre todo el Partido Socialista, que llegó al extremo de declararse renovados o autocomplacientes, quedaron, por supuesto, muy complacidos con lo que pasó a partir del año 90, porque teniendo un patrimonio en muchos casos insignificante, hoy ellos, después de 30 años en política, son magnates y la élite del país junto con los otros políticos que tenemos en el Congreso. Entonces, ¿por qué ellos se declararon autocomplacientes? Porque estaban muy complacidos, pues. Ellos hicieron fortuna, fama, ganaron notoriedad, producto de la transición pacífica y del giro copernicano. Iniciaron empresas glamurosas, se rozaron con la ley de los negocios, de la cultura y de la política. Llegaron a los gabinetes, publicaron memorias de su época de revolucionario, dieron charlas por el mundo, prestaron asesoría a los más grandes conglomerados económicos del país, integraron sus directorios, volaron en primera clase, alojaron en hoteles 5 estrellas, cambiaron de auto, cambiaron de casa, cambiaron de mujer, cambiaron de amigos y hasta de personal trainer. Se mandaron a hacer corbatas y camisas de seda a Europa, se convirtieron en expertos en la cocina internacional, veranearon en lugares exclusivos y adquirieron fastuosas casas en los balnearios más elegantes del país y del extranjero, mientras mantenían colgada una foto de Allende en las oficinas del Partido Socialista. Se trató en definitiva de una generación fracasada que soñó con tomarse el cielo por asalto, pero que fue derrotada y que luego, reciclándose, se entregó sin pudor al neoliberalismo y al enriquecimiento personal. La imagen más patética de estos personajes, la postal de ellos, fue la que exhibió uno de sus descendientes, cuando, inclinándose ante el banquero más poderoso de Chile, Luksic, obtuvo un crédito irregular que le permitió enriquecerse in actum durante el segundo mandato presidencial de su progenitora. Esta situación va acompañada del silenciamiento de los 100 millones de muertos que dejó esta ideología. 100 millones de muertos que están contenidos en cientos y miles de libros que narran los horrores ocurridos en cada país que cayeron bajo la bota comunista. Como este, por ejemplo, de Federico Jiménez Los Santos, recién publicado, Memoria del Comunismo, que es un libro notable de denuncia de aquellos asesinatos. También está la obra de grandes escritores que sufrieron el exilio, la tortura, la cárcel. Este es el libro de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser. Él es checoslovaco y cuenta aquí cómo fue la invasión de Checoslovaquia el año 1968 por los tanques soviéticos y del Pacto de Varsovia, que acabó con la primavera de Praga, que presidía o dirigía Alexander Dubček, porque era un comunista no ortodoxo y Leonid Brezhnev no lo permitió. Y desde ese momento este señor vive hasta el día de hoy exiliado en Francia. Esa invasión fue celebrada calurosamente en el Congreso de Chile por el Partido Comunista y también por el señor Pablo Neruda. Después tenemos esta novela, El Doctor Zhivago, de Boris Pasternak, Premio Nobel de Literatura, que no pudo ir a recibirlo porque el señor Nikita Khrushchev, que era en ese momento el jefe de Estado de la Unión Soviética, dijo que Pasternak era peor que un cerdo porque había emporcado a su propio nido escribiendo este libro que contaba la historia de un médico que era poeta y escritor, que era en el fondo el mismo, porque Pasternak era médico y era poeta, los horrores que sufrió durante la Revolución Soviética. Y luego
voy a mostrar de Alexander Solzhenitsyn, también Premio Nobel de Literatura, Archipiélago Gulag, en que denuncia que a lo largo y ancho de toda la Unión Soviética existía un archipiélago de islas al interior de la Unión Soviética, que eran los campos de concentración donde había millones de rusos condenados por razones políticas y a trabajos forzados en forma de cadena perpetua. Después tenemos también de Alexander Solzhenitsyn, Un día en la vida de Iván Denisovich, que cuenta cómo era un día en esos campos de concentración. Y este libro, que es un testimonio invaluable, Pabellón de Cancerosos, que cuenta la historia que le ocurrió a él cuando, habiendo sido condenado por haber escrito en una carta una crítica militar a Stalin, lo condenaron a cadena perpetua en Siberia, y estando allá él se enfermó de cáncer y lo tiraron al depósito de muertos vivos que era el Pabellón de Cancerosos, y solamente de manera milagrosa él sanó de ese cáncer y pudo contar la historia después. Todos estos libros, estimadas amigas y amigos, han mostrado al mundo lo que es el comunismo, lo que es el marxismo, lo que ha sido el régimen más asesino de la historia, y sin embargo nosotros tenemos que seguir acá en Chile enfrentados a las distintas variantes o vertientes por las cuales pretenden confundirnos respecto de esta doctrina política, porque pretenden que si usted discute tiene que entender que fulano de tal es trotskista, que sutano es maoísta, que el otro es espartaquista. Bueno, todo esto en el fondo resúmalo en una cosa: el marxismo es asesinato en acto o asesinato en potencia. Y menciono todo esto por la sencilla razón que, enfrentado a Chile a la crisis que estamos viviendo, ellos solamente han levantado la voz para condenar al gobierno de Piñera, a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. En muchos casos, con razón, pero al mismo tiempo han guardado ominoso silencio sobre el ataque a la civilización, a la cultura, al Estado y a la nación chilena ejecutado por el lumpenproletariat, que en el fondo a ellos también les favorece porque genera un caldo de cultivo más fuerte, más amplio y más permanente, este caos, esta anarquía, para llevar a cabo sus propósitos de tomarse finalmente el poder. Quiero decir al respecto que todo esto va unido a un concepto que lo popularizó Orlando Sáez, que fue presidente muchos años de la SOFOFA, y que él dio en el clavo cuando dijo que en este país había en estos momentos millones de alienígenas culturales. Fíjese lo que ha pasado en nuestro país en los últimos años. Por ejemplo, a una cuadra del Palacio de la Moneda hay todos los días bombas incendiarias arrojadas desde el Instituto Nacional, y el Estado es inerte o inerme para defender el orden público. Se asesinó a una chilena de 40 años, Margarita Ancacoy, a palos por 5 inmigrantes ilegales ecuatorianos en la Avenida República, y ese crimen no fue condenado por ningún personaje de izquierda ni ninguna dirigente feminista. Hasta el día de hoy, la gente le rinde romería en el lugar donde ella fue asesinada vilmente. Pero lo más grave es lo que pasa a nivel de la educación que imparte el Estado, o que debería impartir el Estado en las escuelas, en los colegios y en los liceos.
Fíjense que en estos establecimientos no se enseña patriotismo, no se enseña respeto a las instituciones del Estado, tampoco se enseña el respeto por el otro, no se enseña la importancia de lo común, no se inculcan nociones de justicia social, no se valoriza lo ético por sobre lo económico. Por lo tanto, aquí no se está formando a las nuevas generaciones de chilenos, sino que se le está deformando y dejándolas a la intemperie de cualquiera de estas doctrinas que he mencionado anteriormente. A eso tenemos que agregarle que la otra gran fuente de formación, que era el hogar, ya no lo es, porque es muy difícil hoy encontrar un hogar donde haya una biblioteca, donde se inculque a los hijos nociones de fe, de filosofía o de espiritualidad, conocimientos de historia de Chile, donde exista un diálogo entre las distintas generaciones que vaya permitiéndole a las nuevas generaciones incorporarse a un país que ya existe, un país que tiene una historia y que tiene tradiciones, y tampoco se enseña el respeto a los profesores, a los mayores o a las instituciones, como lo dije anteriormente. Sin embargo, esta situación de vandalismo, que es permanente, de destrucción de inmuebles, de destrucción o quema de buses del Transantiago, de destrucción de luminarias, de destrucción de los bancos de las plazas o de la Alameda, de destrucción de los paraderos del Transantiago, de destrucción de las señales de tránsito, de destrucción de semáforos, de destrucción de todo lo que puede ser destruido, como si se sufriera una misocalía, que es el odio a lo bello, el odio a lo limpio y el odio a lo ordenado. Eso jamás ha dado alguna señal de alerta a las autoridades o a los hombres públicos en Chile para entender de que aquí hay un fenómeno de carácter sociológico y de psicología social que es muy grave, y sin embargo se pasa por alto como que aquí no existiera esta especie como de pérdida del sentido de país, del sentido de comunidad y de personas que no tienen interés por llenar sus vidas con los valores como el bien, la belleza, la bondad, la justicia o la misericordia. Al contrario, se ha ido fomentando mediante la imitación, mediante los discursos, que debe actuarse siempre con violencia, con intolerancia y llegar al extremo de rociar con combustible a los profesores dentro de los establecimientos educacionales sin, insisto, que se tome ninguna medida educativa o sancionatoria al respecto. Los políticos sufren de un problema mental que es la pérdida de la capacidad cognitiva para percibir la realidad. Por eso que fenómenos tan dramáticos como el que estoy denunciando pasan absolutamente desapercibidos para los políticos chilenos, que actúan como que tuvieran demencia senil, principio de Alzheimer o problemas vasculares, porque no perciben la realidad. Y un político que no percibe o no respeta el principio de la realidad es un hombre que no puede gobernar ni dirigir nada. Entonces siguen creyendo que tienen en la cabeza los políticos que al frente hay un pueblo trabajador, un pueblo formal, un pueblo solidario, cuando ese pueblo ya no existe. La sociedad chilena ha acumulado una cantidad tan gigantesca de individuos asociales, de gente sin ninguna formación,
que este propio señor Sáez dice que el pueblo chileno, si se le deja actuar libremente, no es capaz de administrar una democracia, como lo estamos viendo ahora, que quiere destruir todo lo que existe como una especie de desahogo de una frustración existencial, que además en estos momentos les da a ellos algo muy significativo, porque el páramo espiritual es una situación insostenible para cualquier persona. Entonces, cuando usted encuentra un sentido de vida, que puede ser, por ejemplo, hacer colapsar el Estado, entonces usted ha encontrado finalmente la obra principal que tiene que ejecutar, que es hacer caer el sistema político y el sistema económico para calmar sus vacíos o sus ansias no satisfechas. Tenemos entonces que en Chile se perdió el amor a la patria. Y esta crisis no es solamente una crisis económica, sino que es una crisis cultural, es una crisis sociológica, es una crisis de rasgos psicóticos y al mismo tiempo es una crisis de psicología social. Recordemos que las uniones o las cercanías que hay entre uno de estos movimientos y otros son muy fluidas. Por ejemplo, el Frente Amplio homenajea a través de sus principales personajes al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ellos son partidarios de que Chile le ceda territorio con soberanía a Bolivia. Y mientras tanto, dejan actuar libremente y en el fondo, con su silencio, se sienten que los ayuda a obtener lo que pretenden al lumpenproletariat. ¿Qué es el lumpenproletariat? Este es un concepto de Carlos Marx, que él planteó señalando básicamente que se trata de aquellas personas que están bajo el proletariado, o sea, en la escala social están más abajo del proletariado, que no tienen un sentido de vida y que está formado por todo lo que la sociedad considera lo más decadente. Incluso él hace una enumeración. Dice que está formado por tipos que tienen enfermedades mentales, por aventureros, por vagabundos, por tipos que han sido dados de baja, por ejemplo, del ejército, personajes que han salido recién del presidio, tipos que han huido después de que han cometido algún delito, por timadores, por carteristas, por rateros, por jugadores, por alcahuetes, por mozos de cuerda, por traperos, mendigos, etc. Toda esta enumeración la da Carlos Marx. Ojo, yo no estoy inventando ni agregando nada. Toda esa masa informe, difusa y errante es la que forma el lumpenproletariat y esa es la que ha tomado en Chile el testimonio y es la que encabeza la insurrección mediante el ataque inmisericordia a las instituciones, a los inmuebles, a las personas, a los negocios, a las empresas y a todo lo que se pueden encontrar en su camino. Solamente para darles información, aparte de las 70 estaciones del metro que destruyó el lumpenproletariat, han destruido 38 edificios consistoriales, o sea, 38 edificios donde funcionan municipalidades y han destruido 23 dependencias municipales. Sin embargo, dentro de este río
de esta tormenta, de este aluvión que ha caído sobre Chile, han encontrado los partidos de oposición la oportunidad con que habían soñado durante largo tiempo. Como ellos perdieron la elección presidencial hace poco más de un año frente a Sebastián Piñera, entonces el empuje, el caos, el desorden, la ingobernabilidad que creó el lumpenproletariat con estas acciones, la consideraron que había llegado el momento de gloria para ellos, que era derogar la Constitución. ¿Cómo? No desde el punto de vista del derecho, es decir, mediante los mecanismos de reforma de la Constitución, sino que actuando por fuera de la Constitución, o sea, una derogación de hecho, la cual implicaría que en medio del mandato presidencial de Piñera, este quedara interrumpido abruptamente mediante la elección de un órgano superior, que es la Asamblea Constituyente, la cual tiene facultades para hacer una nueva constitución y por lo tanto decidir qué sucede con el mandato actual del presidente de la República, qué sucede con el mandato actual del Congreso y en qué momento se puede reemplazar y cuáles son los mecanismos en que esto puede llevarse a cabo. Es decir, sin haber ganado una elección, sin contar con el quórum necesario, pretenden a río revuelto ganancia de pescadores, mantener a las masas destruyendo el país sin condenarlas y ellos entonces reclamando por una nueva constitución que sería dictada, en el caso que se accediera a ello, con las masas actuando como guardias pretorianas, reunidas probablemente alrededor del recinto donde estaría sesionando la Asamblea Constituyente para ellos verificar si están dándole en el gusto o no con los capítulos o artículos de la Constitución que se estarían aprobando. Dictar una constitución de esta naturaleza significaría dividir definitivamente el país en dos, entre los que han impuesto esta constitución y aquellos que quedan sometidos a estos dictados surgidos del lumpenproletariat y de los grupos marxistas de distintos signos que han esperado esta oportunidad durante muchos años. Porque para desgracia de ellos, Chile no ha tenido nunca una constitución marxista, pero esta sería la oportunidad. Entonces tenemos que lo primero que se haría sería crear dos clases de chilenos. Los chilenos propiamente tales y los mapuches, que tendrían una categoría de chilenos de clase A, mediante la entrega de asientos en el Senado como senadores designados que votarían permanentemente al lado de la izquierda y serían el mentis más grande de que ellos eran contrarios a los senadores designados de Pinochet por razones democráticas, porque ahora habría senadores designados mapuches, también por razones profundamente democráticas. Se haría una constitución que tendría por objeto infamar a todos aquellos presidentes que en el siglo XIX actuaron en contra de los mapuches. Y finalmente dividiría el país de una manera tal que no habría, sería el crisol de la disputa permanente, del conflicto social y no de la unidad, ni del patriotismo, ni de la paz social. Ese sería el resultado
si se aprobara una constitución en estas circunstancias, en estos términos y en estos momentos. Estimadas amigas y amigos, gusto de haber estado con ustedes y nos veremos en un próximo video.